Muy buenos días, estudiantes. Tengan la bienvenida esta semana. Que Dios me los haya protegido, ¿verdad? Y esperamos de que esta semana sea de mucho provecho. Quiero decirles que vamos a iniciar con la clase de hoy, lunes, y vamos a ver el siguiente tema de la unidad 4, que son las clasificaciones de las palabras. Anteriormente ya estudiamos lo que son las palabras, los que son los tipos de palabras. Vimos también algunas normas de gramática, y pues ahora vamos a ver la clasificación de lo que son palabras, sílabas, con lo que nosotros vamos a trabajar este día. Esperamos que pongan su debida atención, ya que hay imágenes muy bonitas en las cuales se expresan lo que son esas metodologías, ¿verdad? Y ustedes van a agregar siempre, ¿verdad?, a lo que estamos llevando, lo que es el portafolio, ¿verdad? Solo pueden imprimirla, no es necesario que escriban o que la reproduzcan a mano, ¿verdad? Si ustedes tienen como imprimirlas en este momento, y si no, pues con el material que ustedes tengan en su casa las pueden anexar, ¿verdad? Ya sea que lo hagan en papel bond o lo hagan ahí, pues lo puedan agregar nada más, ¿verdad? Vamos a continuar. Allí tenemos la presentación, que son la clasificación de las palabras. ¿Te apetece regalar palabras? Ahí podemos ver de que las palabras son un arte de crear. Nosotros como docentes debemos de crear palabras siguiendo, ¿verdad?, los pasos metodológicos. A los niños de preparatoria podemos enseñarles los sonidos, los fonemas, la escritura correcta de las palabras, ¿verdad?, algunas sílabas con sonidos representando imágenes. Ahí tenemos pues que nosotros como docentes somos los llamados a ser creativos para poder formar, ¿verdad?, sonidos con sílabas, formar sonidos con las palabras, representarlas con dibujos que sean motivadores, que sean de agrado a los niños. Tenemos pues ahí lo que es la clasificación de las palabras, y que es más que todo las palabras decimos que se clasifican según su número de sílabas. La ubicación de la sílaba tónica, en este caso si son compuestas o derivadas. Observemos en esta lámina, que ya es la número 4, y decimos que tenemos ahí el alfabeto. Veamos ahí el alfabeto. Construiremos un alfabeto. Vean que está de colores. Si ustedes quieren elaborar un alfabeto con dibujos, con el concepto de cada letra, es bien aceptable. Por ejemplo, la A le podemos elaborar una tarjeta y a la par un arbolito. La letra B podemos dibujar algo relacionado con ese sonido de la B. Puede ser una bota, ¿verdad? Puede ser un animalito, un burro, ¿verdad? La letra C la podemos representar con una casita. La tarjeta con la letra, y a la par de la imagen de la letra, el dibujo. Podemos nosotros tener ese abecedario, ¿verdad?, representado. ¿De qué tamaño podrían ser esas letritas? Pueden ser de, vamos a ver, pueden ser de
de 4 centímetros, ¿verdad? 4 por 4, ¿verdad? Que es para que se observen, ¿verdad? Igual la imagen. Tenemos, ¿qué son las letras? Ahí tenemos ¿qué son las letras? Las letras, como decimos, estas letras del abecedario, son los signos que usamos cuando escribimos para representar los sonidos. El abecedario castellano consta de 27 letras. En castellano hay 2 clases de sonidos que se corresponden con 2 grupos de letras, las vocales, ¿verdad? Que son 5 vocales, y las consonantes. Tenemos ahí las vocales. Vamos a elaborar vocales también, muy bonitas. Los voy a dejar que lo hagan a su creatividad, ¿verdad? Recordemos que ya vimos lo que son las canciones que cantamos. Pues ahora no estamos presencialmente para hacer las dinámicas y cantar y bailar, pero sí, ustedes tienen ya esas canciones, ¿verdad? Recordemos aquella canción, ¿verdad? Salió la A, y no sé a dónde van. Fue a buscar un regalo para mamá, digamos, ¿verdad? De ahí seguimos con la E y así vamos cantándole a los niños con las vocales. Puede ser la vocal, la cancioncita puede ser de diversas maneras, ¿verdad? Podemos relacionarlos con elementos de la naturaleza, con animalitos, con las cosas, ¿verdad? Podemos buscar nosotros esas cancioncitas que los niños les alegran, les motivan. Tenemos las consonantes también, pueden cantarse también con canciones, ¿verdad? A los niños aprenden más rápidamente que usted le cante, que haga una cancioncita, ¿verdad? Puede estar esa cancioncita con ritmo y aplauso para que el niño pues siga el ritmo, ¿verdad? También, aparte de esto, tenemos las sílabas. Las sílabas son un grupo de sonidos que se pronuncian de un solo golpe de voz, ¿verdad? Ya no vamos a estar separando un fonema, por ejemplo, un fonema de otro fonema, como decíamos en el método alfabético. En el método alfabético estábamos nosotros viendo las letras por separado, por eso se llama alfabético. Pero ya en el método silábico es un solo sonido, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un animalito que está representando la sílaba, que es la palabra gallina. Por ejemplo, gallina. ¿Cuántos golpecitos de aplauso hicimos? Hicimos 3 golpecitos de aplauso, ¿verdad? Cada golpecito es una sílaba. Gallina. Entonces, ahí tenemos pues un ejemplo. Las palabras se pueden dividir en sílabas, ¿verdad? En este caso, la palabra gallina se divide en 3, ¿verdad? Y vamos a observar algunas sílabas que tenemos ahí. Tenemos con la lección de la letra B, con la lección de la letra M y con la letra S. Ba, be, bi, bo, bu. Ma, me, mi, mo, mu. Sa, se, si, so, su. Con estas 3 sílabas los niños, perdón, las 3 lecciones, los niños pueden formar palabras con estas 3 lecciones. Por ejemplo, ponemos la palabra, vamos a ver, suma, ¿verdad? Va con el sonido suma. Podemos pedirle al niño que encierre en un círculo lo que es la palabra suma, que está identificada en las tres lecciones. Por ejemplo, su,
encerramos su y vamos a encerrar la palabra ma. Con eso formamos también una palabra. Ahí me estoy ya introduciendo a lo que es la palabra. También cima, que es una cima, ¿verdad? Encerramos sí y la M y la A. Sí, formamos cima. Bueno, aquí estamos tomándolo como sílaba. Por ejemplo, la palabra gallina, ¿verdad? ¿Cuántas lecciones tomamos para formar la palabra gallina? Ga, ge, gi, go, gu, na, ne, ni, no, nu, ya, ye, ji, yo, yu. De ahí formamos, vamos separando sílabas y formando la palabra. Ahí tenemos lo que es la separación de las sílabas en la palabra gallina. Luego decimos que las palabras son un conjunto de letras que con un significado. En el lenguaje escrito las palabras aparecen separadas, unas de otras por espacios o signos de puntuación. Según su número de sílabas pueden ser monosílabas, como decíamos anteriormente en la clase anterior, bisílabas, ¿verdad? Cuando llevan 2 sílabas, trisílabas cuando llevan 3 o polisílabas si es más de 3, de 4 en adelante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que son las palabras, ¿verdad? Recordemos que cuando ya el niño llega a lo que es la palabra, presentamos una tarjeta y podemos elaborar 5 tarjetas de la medida de 4×4, siempre la misma medida. 5 tarjetitas nada más. 5 tarjetitas nada más. O sea, esta tarjetita escribimos la palabra, luego elaboramos, por ejemplo, digamos un ejemplo de una palabra, la palabra casa. Entonces escribimos la palabra casa, ¿verdad? En una tarjeta de medida 4×4 y luego elaboramos otra tarjeta de la misma medida y la asociamos lo que es el dibujo de la casa con la palabra casa, ¿verdad? Y así el niño está también asociando lo que es la palabra y la imagen, ¿verdad? Entonces a este método también se le conoce método de la palabra. Ustedes pueden elaborar más tarjetas, ¿verdad? Por lo menos ahorita solo 5. 5 sílabas, 5 palabras. Del alfabeto sí, todo el alfabeto, porque ahí son 27. Porque algunas ya pues no están ¿verdad? Ya se suprimieron según la Real Academia Española. Ahí tenemos el alfabeto. Si ustedes quieren colorearlos, coloreenlos, pueden ser impresos también, ¿verdad? Sí, pueden ser dibujados también, coloreados, ¿verdad? No es necesario que gasten, ustedes lo pueden elaborar también con material de bajo costo. Luego, después de las palabras, enseñamos al niño que las palabras tienen significado, ¿verdad? Y en los niños que están más grandecitos, que ya van a otros grados de primaria, segundo, tercero, ya empiezan a usar lo que es el diccionario. Y ya a través del diccionario les enseñamos los significados. Si el niño todavía no tiene esa edad y pues todavía no está muy preparado, aunque hay niños que en primer grado ya pueden leer, aún desde parvularia, ya en preparatoria, algunos, dependiendo pues cómo sea el niño, ¿verdad? Podemos enseñarle los significados nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, la palabra piña? ¿Qué es una piña? Una fruta, ¿verdad? ¿Qué color? ¿Verdad? ¿Qué tamaño? Y va describiendo también el niño lo que es la imagen. Así va aprendiendo y también va aprendiendo también el concepto de esa palabra.
y le enseñamos también que está formada por dos sílabas, es la sílaba pi y la ña, que es ña, y que formando, uniendo esas dos sílabas, forman la palabra piña, y le enseñamos una tarjeta con la palabra piña. Podemos cantarle una canción también, y ahí nosotros vamos a contribuyendo a que este niño también, pues, sus aprendizajes sean significativos para que él vaya asimilando más el conocimiento. Tenemos también que de las palabras podemos llegar a las oraciones. ¿Qué son las oraciones? Pues son un grupo de palabras ordenadas con un sentido completo. ¿Por qué decimos que en un sentido completo? Porque una oración debe ir bien construida. La oración tiene también sus elementos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los artículos como es el, la. Estos pueden ir en singular o pueden ir en plural, ¿verdad? Los usamos para cosas, animales o cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las manzanas son rojas. Y tenemos una oración. Por ejemplo, el perro corre, el perro ladra. Ahí tenemos también una oración, el cual lleva objeto, sustantivo, ¿verdad? Lleva un predicado. Ahí tenemos, pues, que es una oración. Ahorita estamos hablando más que todo de una oración simple porque estamos hablando de niños pequeños, ¿verdad? Pero hay oraciones más completas todavía, ¿verdad? Donde pueden ir con más elementos. Bueno, pasamos ahora a esta diapositiva número 5. Observémosla y vean qué fácil es hacer, pues, este cuadrito. Ahí tenemos, pues, la clasificación. Tenemos las palabras las monosílabas, ¿verdad? Tenemos que son de una sola, de un solo sonido, ¿verdad? Por ejemplo, ay, podemos decir hoy, podemos decir, vamos a ver qué más puede decir. Tenemos la palabra bisílabas que llevan dos sílabas, ¿verdad? Ahí podemos, la palabra pera. Tenemos las trisílabas que llevan tres sílabas. Por ejemplo, la palabra estrella. Y hacemos la separación con guiones. Es, guión, tre, otro guión, y la el y la ya. Estrella. Hacemos tres separaciones, ¿verdad? Y le escribimos el número, ¿verdad? Y decimos que tenemos tres sílabas. Luego las polisílabas tenemos ahí que son 4 o más, ¿verdad? Poli viene de la palabra, viene del derivado que son más, pueden ser más palabras, ¿verdad? Por eso se llaman polisílabas. Luego tenemos los números de sílabas, que una sílaba se compone de letras, ¿verdad? Consonantes y vocales. Hay 4 tipos. Vamos a ver cuáles son las que llevan tilde. Veamos en el primer recuadrito. Llevan tilde, dice, en las agudas cuando terminan en NS vocal, ¿verdad? Luego vamos a ver los ejemplos. Más abajo donde dice, por ejemplo, la palabra camión. Camión. Tenemos ahí 2 sílabas, pero ¿qué pasa con estas sílabas? Podemos decir que estas van acentuadas,
Y observemos que el acento se agrega en vocal, ¿verdad? Como lo dice la regla. Terminados en vocal. Tenemos también la palabra traspiés, también en vocal. Gritó. Observemos bien lo que es esta palabra. También viene del verbo gritar. Y cuando hablamos de, si dijera gritar, aunque termine en vocal, pero no va acentuado porque está en presente. Pero como el verbo está en pasado, se debe de llevar la tilde. En este caso, la palabra está en pasado. Gritó, ¿verdad? Muy diferente a grito, ¿verdad? Ahí dice gritó, porque el verbo está en pasado. Luego tenemos la palabra reloj. Como les digo, algunas llevan fuerza de voz, pero no se tildan, ¿verdad? Por eso algunos, pues, vamos a ver más ejemplos con las otras tipos de palabras. Después explico lo que es la sílaba tónica. Dice grave. Las palabras graves son todas menos las terminadas en N, S o vocal. Por ejemplo, estas llevan en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra azúcar. Hacemos 3 divisiones de sílabas. Azúcar. Azúcar. Ahí tenemos que esta palabra es grave o llana. Caos, ¿verdad? Aunque algunas se acentúan y otras no, según la regla, porque dice que cuando termina en S, podemos la palabra caos termina en S, no se acentúa. Vamos a ver en la palabra berenjena, se siente la fuerza de voz, mas no lleva tilde. Almuerzo también es grave, ¿verdad? Tenemos ahí las esdrújulas, ¿verdad? Que llevan tilde en la antepenúltima, y tenemos varios ejemplos. En este caso tenemos dámelo. Si nosotros quitamos esa tilde a la A, diría dámelo, ¿verdad? Dámelo no tiene ningún sentido esa palabra, pero al agregarle la tilde suena de esta manera, dámelo. Y como podemos decir, viene siendo como una orden, ¿verdad? Tenemos la otra palabra que dice apóstoles. Si nosotros quitamos la tilde en la primera O a esta palabra, dijera apóstoles, pero agregando la tilde dice apóstoles. Luego tenemos bárbaros, sonámbulo, ¿verdad? Si quitamos la tilde a la A, dirá sonámbulo, ¿verdad? Que no tiene sentido. Pero si agregamos la tilde, dice sonámbulo. Fíjense bien, estudiantes, qué importante es la sílaba tónica, ¿verdad? Por eso podemos decir que cambia el sentido a la palabra. Podemos decir que el acento es importante. La sílaba tónica es aquella que tiene un sonido más fuerte que las demás sílabas. Las otras son átonas porque no llevan esa fuerza, ¿verdad? Como la sílaba tónica, según el lugar que tenga, es el sonido más fuerte. También se están clasificadas en compuestas. Perdón, vamos a ver. Sí, estamos bien acá. Estamos en las palabras compuestas, ¿verdad? Son las formadas por 2 o más simples. ¿Por qué les decimos palabras compuestas? Porque son agregados de 2 palabras simples. Por ejemplo, sacapuntas.
Ahí tenemos la palabra saca y la palabra puntas. También la palabra girasol. Gira es una palabra y sol es otra palabra. Por esa razón es que se dice palabras compuestas, porque están formadas por dos palabras simples. Tenemos las palabras derivadas. Observemos la la diapositiva número 8, en esa estamos ahorita. Dice que las palabras derivadas son aquellas que derivan de una palabra primitiva. Y las palabras primitivas son las que no proceden de otra palabra, pero de estas se derivan otras palabras, ¿verdad? Anteriormente nosotros conocimos de muchas palabras primitivas y son aquellas que no sufren ninguna transformación, ¿verdad? Pero que de ellas se pueden derivar otras palabras. Observemos estas láminas con dibujos y palabras. Fíjense bien, si ustedes quieren las pueden imprimir, ¿verdad? Si tiene el recurso en su casa, tiene su impresora, ¿verdad? Sin embargo, no los expongo que vayan a hacerlo afuera, ya que no se puede salir por la situación de la cuarentena. Pero veamos acá esta lámina donde presentamos una madre con su hijo plantando girasoles. Mire, está muy bonito el dibujo y podemos presentarle al niño primero la tarjeta. ¿Qué estará haciendo mamá? ¿Qué estará haciendo mamá con Jorgito? Observemos que mamá tiene semillas de una planta y está plantando flores. Pero ¿cómo se llaman esas flores? Se llaman girasol. Podemos hacer, si es posible, la forma de rompecabezas o podemos, si ustedes ven ahí, dos tarjetitas que van uniendo, ¿verdad? La palabra gira se ensambla con la palabra sol, ¿verdad? Por eso son palabras compuestas. Por ejemplo, las palabras que se componen de dos o más lexemas se llaman compuestas. Por ejemplo, en este caso, gira es un verbo y sol es un nombre, ¿verdad? Gira viene del verbo girar y sol viene de una palabra, ¿verdad? Simple. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra pasa, que viene del verbo pasar. Luego tenemos la palabra tiempo, que es una palabra. Entonces ahí tenemos dos palabras compuestas. La primera tenemos girasol, pasa, tiempo. Y observen qué bonito se ha formado esas tarjetitas. Vienen con la creatividad del ensamble, ¿verdad? Nosotros con cartoncito, con cartoncillo las podemos hacer y hacemos ahí, ¿verdad? De esa forma, modo de enlazar una palabra con otra. Pues no es necesario que hagamos muchas, con 5. Pues cuando ya ustedes estén en que están trabajando ya con niños, ahí sí pueden hacer las palabras que ustedes quieran para enseñar a leer y a escribir. Observemos ahí, también hay otras palabras, ¿verdad? Tenemos de dos nombres, dice la tarjeta. Por ejemplo, la palabra balón, cesto. Mire, la palabra balón, ¿verdad? Se refiere pues a una pelota, ¿verdad? Una bola. Balón, es un balón. Y la palabra cesto, si ustedes ven, tienen diferentes significados cuando van separadas. Tienen diferente, porque un balón, podemos decir que es un balón de fútbol, y cesto puede ser el cesto o la canasta donde se depositan los papeles, ¿verdad? O la basura. Puede ser el cesto donde depositamos la ropa. Tiene dos significados muy diferentes y no tiene que ver
el uno con el otro, pero si unimos esas dos palabras, se forma la palabra baloncesto. ¿Y baloncesto qué es? Es jugar básquet, que le decimos, ¿verdad? Que es conocido como básquetbol, que es donde rebotamos la pelota y la tiramos a la chusta, lo que es lo que es la canasta, ¿verdad? Entonces por eso le dicen baloncesto, ¿verdad? Fíjese cómo cambió el significado. Si estas palabras nosotros las manejamos separadas, son dos significados muy diferentes, pero que al unir en un significado da otro significado. Tenemos otra que se llama boca calle, madre selva. Esa es más conocida, lo que es madre selva. Madre, ya sabemos que es una palabra, madre, la que nos dio la vida, la que nos cuida, nuestra madre. Y selva, estamos hablando de la selva, ¿verdad? Del Amazonas, estamos hablando ya de una selva, donde hay animales, plantas, y son dos significados diferentes. Pero al unir las dos palabras, formamos lo que es la palabra madre selva, que tiene un gran significado, ¿verdad? Tenemos también dos adjetivos, que hay palabras compuestas que están unidos también con dos adjetivos: verde y negro, agridulce. Cuando nosotros vamos a un restaurante, compramos, por ejemplo, más que todo en la comida china, nosotros nos gusta los ingredientes, o que nos agreguen al pollo con vegetales una mezcla agridulce, ¿verdad? Ahí tenemos también que esto representa una palabra compuesta con dos adjetivos. Ya lo vimos primeramente cuando hablamos de girasol, vimos los ejemplos con verbo y palabra, verbo y nombre. Los vimos también con dos nombres, ¿verdad? Y ahora estamos viendo con dos adjetivos. Ahora vamos a dar otro ejemplo acerca de dos o más verbos. Vaivén, hazme reír, hazme reír. También tenemos moividi. Ahí estamos hablando de dos verbos. Tenemos aquí otro ejemplo que es de un nombre y un adjetivo. Por ejemplo, medianoche, ¿verdad? Pelirrojo, cuando nos referimos al cabello, ¿verdad?, de las personas, es pelirrojo, ¿verdad? Estamos nosotros refiriéndonos al pelo y al color, pelirrojo. Bueno, espero que les haya gustado pues estos ejemplos, y vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver, estas imágenes las podemos nosotros elaborar también. Tenemos aquí en la diapositiva número 10. Vamos ahora a hablar de las palabras derivadas. Observen, estudiantes, cómo están las palabras derivadas. De la primera decimos pan, panera, panadero, panadería. Zapato, zapatero, zapatera, zapatería. Chocolate, chocolatera, chocolatero, chocolatería. Pescado, pescador, pescadero, pescadería. Tenemos ahí la palabra jardín, jardinera, jardinero, jardinería. Nosotros podemos presentarle a los niños las palabras completas, como está la palabra pan, zapato, chocolate, pescado
y la palabra jardín. Donde dice palabras derivadas, nosotros vamos a dejar en blanco estas tres casillas, ¿verdad? Para que ellos puedan agregar todas aquellas palabras derivadas, ¿verdad? O lo que son las palabras que son derivadas de la primera, que es la palabra pan, igual zapato, igual chocolate, pescado y jardín. Observemos ahí, a la palabra pan que le agregamos solo la terminación era, luego zapatero, ero, chocolate, chocolat, era, chocolatera, pescado, pescado, solo la palabra or, jardín, solo la terminación era. Bueno, observemos, fíjense bien que es importante hacer este cuadrito, ¿verdad? Dibujarlo, poderlo con una reglita hacer pues este cuadrito, y vamos a hacer las palabras completas, ¿verdad? O de las que se derivan las demás palabras, las vamos a escribir con letra color rojo, y las terminaciones, las derivaciones las vamos a hacer con color azul, ahí como está en el ejemplo, ¿verdad? Hablando ya nuevamente con otros ejemplos, tenemos los homófonos, homógrafos, tenemos sinónimos, antónimos. Esta es la diapositiva número 11. En esta diapositiva número 11 vamos a leer qué son los homófonos. Son aquellos que se escriben diferente, se escuchan igual y su significado es distinto. Fíjense bien. Son aquellos que se escriben diferente, o sea, en la escritura se escriben diferente y se escuchan igual, como que si fueran iguales, pero el significado es distinto. Tenemos los homógrafos, tenemos que son aquellos que se escriben diferente, se escuchan igual y su significado es distinto. Tenemos los sinónimos, que son aquellos que se escriben diferente pero hace referencia al mismo significado. Tenemos los los antónimos. Bueno, anteriormente tenemos los picture, son aquellos que se escriben igual pero su significado es distinto, ¿verdad? Los antónimos tenemos que son aquellos que tienen un significado opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, lo opuesto del día es la noche, lo opuesto de malo es lo bueno. Bueno, vamos a ver más ejemplos de cada uno más adelante. Aquí estamos ya. Observemos, esta lámina está pues decorada en colores vivos, y así debemos de presentárselos a los niños. Si ustedes observan, hay una tarjetita en los homófonos, pues pueden observar. En el primero estamos hablando de un bote, ¿verdad? Ahí tenemos el bote, como si no ahí tenemos un bote, ¿verdad? Pero hablamos de un bote como decir un barco, ¿verdad? Dice ahí, ellos van de paseo en su bote nuevo. Fíjense esa palabra bote. ¿Cuántos significados tiene esa palabra? Pónganse a pensar esa palabra bote. ¿Qué nos podemos referir? ¿Será un frasco donde viene alguna bebida? Un bote. También está el bote en el cual pues lo utilizamos para un paseo en mar, en mar,
o en un lago. Fíjese bien, se espera que el grupo bote hoy. Tiene otro significado, fíjese bien. Mire, ahí hablamos de bote, de barco, y hablamos bote de cuando nosotros vamos a votar a emitir el voto de una elección electoral. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se escribirán igual? No. Observemos ahí que la primera, que se refiere a bote de navegar, está con B labial, y la otra está con B labial, ¿verdad? O lo que llamamos V. Luego tenemos el otro homófono. Roberto cayó y aceptó el consejo. Fíjense bien, esa palabra de cayó va acentuada. ¿Qué pasa si le quitamos el acento? Diría callo, ¿verdad? Y ya cambia el significado. También veamos el ejemplo que está más abajo, y está también con la imagen. El niño se cayó y está llorando. Si nosotros pronunciamos lo que es el sonido cayó, observemos que en su sonido es igual, pero su escritura es diferente, ¿verdad? Primero, Roberto cayó y aceptó el consejo. Se escribe cayó con el y en cambio el niño se cayó va con Y. Ahí vemos la diferencia, por eso se llama homófono. Luego tenemos la bandera ondea a su asta. Ahí tenemos el dibujo de la bandera. Luego, Carmen lleva a María hasta, perdón, ¿por dónde voy? La bandera ondea en su asta. Bueno, ahí tenemos solamente un ejemplo, ¿verdad? Ondea. Esa palabra ondea, ¿verdad? Dice que cuando la bandera ondea en su asta. ¿Se han fijado ustedes cuando las banderas están altas y se mueven así ondularmente? Por eso se llama ondea en su asta. Carmen lleva a María hasta su salón. Vea ahí, la palabra más importante en estas dos oraciones es la palabra asta. La bandera ondea en su asta. Observemos que la escritura es sin H, pero cuando decimos Carmen lleva a María hasta su salón, ya se escribe con H, porque se refiere al verbo hacer. Vamos a ver. Luego tenemos en la pared colocaron un tubo nuevo. José tuvo que perdonar a su hermano. Aquí estamos con dos comparaciones. Tenemos tubo, que viene siendo de una tubería, y tenemos la palabra tubo del verbo tener, ¿verdad? Dice tuvo que perdonar a su hermano. Y tenemos José tuvo que perdonar a su hermano, y en la pared colocaron un tubo. Ahí tenemos la palabra tubo con dos diferentes significados. Luego tenemos otro ejemplo. Una ola gigante se acercó a la playa. ¿De quién estamos hablando? De una ola de mar. Luego en la siguiente oración dice, el niño saludó con un hola cariñoso. En este caso estamos hablando del saludo que el niño hizo, ¿verdad?
Entonces la palabra hola tiene dos diferentes significados, aunque se tengan el mismo sonido, pero su significado es diferente, porque aquí estamos hablando de un hola, de un saludo, y en el otro ejemplo estamos hablando de ola de la ola del mar. A esto se le llaman homófonos, ¿verdad? Están muy bonitos los ejemplos y observemos los dibujos, ¿verdad? Ya están en las diapositivas, ya se puede solo imprimir si usted lo quiere, y si no, pues lo pueden tener como un ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahí los homógrafos. Dice que, ¿qué son los homógrafos? Vamos a verlo porque no veo muy bien. Son aquellos que se escriben diferentes, se escuchan igual y su significado es distinto. Dice que se escriben diferente, son iguales en su sonido, pero el significado distinto. Los homógrafos. Vamos a ver. Tenemos ahí las luces iluminan, iluminan con luz tenues, o las candelas. Ahí vemos, en esto hay más creatividad porque aparece el dibujo. Creo que ahí dice la palabra vela. Observemos ahí los colores donde están unas ahí tenemos la palabra sombreada al inicio de oración, que dice velas, y después del artículo las, que está en plural, tenemos ahí un candelabro con velas. Entonces dice las, ahí no vamos a agregar palabras, sino la imagen. Dice las velas iluminan con luz tenue. Luego tenemos el otro ejemplo que dice a lo lejos se ve un barco con velas blancas, ¿verdad? Entonces hablamos de las velas del barco y hablamos de las velas del candelabro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos significados diferentes, ¿verdad? Puede escribirse igual, pero se refiere a otros significados. Luego tenemos la palabra banco. Vamos a ver, banco está dentro de otras oraciones y observemos el dibujo. El edificio del banco es el más alto. ¿A qué nos referimos? A un banco donde nosotros vamos a hacer transacciones, retiros, depósitos, ¿verdad? Y luego vamos a referirnos a otra oración que dice: en el parque colocaron un nuevo banco. Banco de sentarse y banco donde las personas van a hacer sus ahorros, a depositarle. Tenemos dos significados diferentes. Luego tenemos la otra palabra, homógrafa, que se llama cometa. Un cometa veloz cruzó el espacio. Luego dice: Juan y su padre van a elevar su cometa. Hablamos del cometa, ¿verdad?, que cruzó el espacio, y en este caso hablamos de elevar un cometa, o que tiene otro nombre también como piscucha, ¿verdad? Se está hablando de dos conceptos diferentes, significados. Luego tenemos la palabra gato. Dice: la niña acaricia su gato con ternura. Y ahí presentamos nosotros la niña acaricia su, y agregamos una tarjetita de un gatito, ¿verdad? ¿Saben cómo las podemos elaborar? Con tiras de cartoncillo, ¿verdad? Cortaditas en recto. Qué bonito está, ¿no?
Tenemos ahí, para cambiar una goma usamos un gato. Usamos un gato. Ahí se refiere a otro tipo de significado. Luego tenemos la palabra pluma. La pluma del fregadero está arreglada. La brisa juega con la pluma porque es liviana. Sabemos pluma, ¿verdad? De ave, y la pluma del fregadero, ¿verdad? Ahí tenemos otro significado. Está muy bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Tenemos ya casi los 50 minutos de la clase. Esperamos compartir con ustedes. Si algunas dudas, pues me las hacen llegar, pero si no, pues esperamos que estudien estos temas y vayamos tomando muy en cuenta las diferencias entre estos conceptos, ¿verdad? Lo que son los homófonos, homógrafos. Y pues voy a pasar a otro tema, ¿verdad? Siempre con el mismo tema. Otros tipos de palabras. Ya vimos lo que son los homófonos y los homógrafos. Luego tenemos la teoría que nos dice, según el número de sílabas, su número de sílabas, la clasificación de palabras según su número de sílabas. Ya vamos a hacer un refuerzo, y en este refuerzo vamos a referirnos a los tipos de palabras. Que nos quede muy claro que las monosílabas tienen una sola sílaba. Las bisílabas tienen solamente 2 sílabas. Las trisílabas llevan 3 sílabas. Las polisílabas van de 4 sílabas en adelante. También que las palabras agudas, según su posición a la sílaba tónica, tienen las últimas sílabas tónicas, se acentúan en cualquier terminación, ya sea en N o S vocal. Tenemos las graves o llanas, que van acentuadas, ¿verdad? En la penúltima sílaba tónica se acentúan al terminar también, ¿verdad? En consonante, en una consonante distinta de N o S. Tenemos las esdrújulas, que están acentuadas en la antepenúltima sílaba tónica, ¿verdad? Tenemos que también, según estas palabras, también tienen variantes, ¿verdad? Tienen una raíz, un lexema, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos que ya explicamos, y según también estas palabras tienen su composición. Algunas son compuestas, ya hablamos de 2 palabras diferentes, como la palabra balón, cesto, ¿verdad? Estos pueden ser de diversas formas. Pero también tenemos las palabras monosémicas, que son las que tienen un solo significado, las polisémicas, que tienen varios significados. Tenemos los antónimos, que tienen el mismo significado, pero sabemos que también se escriben diferentes. Tenemos los antónimos que tienen significado, y que también son aquellos que tienen un opuesto, ¿no? Tenemos las homónimas y las parónimas, ¿verdad? Vamos a continuar más adelante. Hay algunos módulos sobre la ortografía y la acentuación. Y
Y pues podemos decir que estas se clasifican en palabras. Las palabras con más de una sílaba se clasifican según su acentuación en 4 grandes grupos: graves, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas. La aguda sabemos que, vuelvo a repetir y a reforzar, es la que lleva el acento en la última sílaba. En el caso de café, ¿verdad?, corazón, etcétera. Tenemos las graves o llanas, que lleva el acento prosódico en la penúltima sílaba: azúcar, mesa, Suárez. Tenemos también las esdrújulas, palabras que se lleva el acento prosódico en la antepenúltima sílaba. Ejemplo, la palabra murciélago, ánimo, óptica. Las sobredrújulas también palabras que llevan el acento prosódico en una sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Ejemplo, llévatelo, devuélveme. Tenemos ahí esos ejemplos. Y observen este dibujito. Tenemos ahí un mapa conceptual donde están toda la clasificación de las sílabas tónicas, ¿verdad? Para que nos quede más claro, ¿verdad? Y ustedes pueden observar que tenemos la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Tenemos agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas. Tenemos lo que es su concepto y también su ejemplo, ¿verdad? Vaya, vamos a mencionar las agudas cuando su sílaba tónica es última. Tenemos el ejemplo: pastel, corazón. Decimos que las átonas son aquellas que llevan fuerza en la última sílaba pero no se tildan, y la aguda es la que lleva la tilde, ¿verdad? Porque es así, tiene más fuerza de voz, ¿verdad? Es la que se tilda. Cuando no hay mucha fuerza de voz, no se tilda, ¿verdad? Pero sí suena también con una terminación, pero no es tan fuerte. Por ejemplo, la palabra pastel. Vale, vamos a pronunciar las dos palabras: pastel, corazón. ¿Cuál de ellas suena más fuerte? La palabra corazón, evidentemente. Pero las dos son agudas, porque siempre terminan en vocal. Tenemos las graves o llanas cuando su sílaba tónica es la penúltima. En este caso tenemos la palabra cráter. Cráter, escuchen, cráter lleva en la antepenúltima el sonido más fuerte. En cambio, esta otra es átona. Camiseta. La palabra C lleva la fuerza, pero no se tilda, porque su sonido no es tan fuerte a comparado como el de cráter, ¿verdad? Tenemos la esdrújula cuando su sílaba tónica es la antepenúltima. Y tenemos ejemplos como película. Si nosotros quitamos la tilde a la I, diría película, pero es película, entonces lleva la tilde, es necesario acentuarla. En cambio, igualmente en la palabra teléfono, si le quitamos el acento a la E, ¿cómo diría? Teléfono. Entonces se debe de tildar por esa necesidad la palabra para que tenga más sentido. Teléfono. Tenemos la palabra sobresdrújula cuando su sílaba tónica es antes de la antepenúltima. Tenemos los ejemplos como dígaselo, tráemelo, ¿verdad? También son palabras que dictan lo que son órdenes también.
Bueno, nos queda un minuto para lo que son 60 minutos de clase, ¿verdad? Ahora, pues en este momento van a trabajar autónomamente, leyendo lo que es la clase y poder leer, ¿verdad? Hacer algunas preguntas si ustedes lo ameritan, y puede ser también elaborar el material, el cual ustedes tienen tiempo para realizarlo a finales de ciclo, ¿verdad? No estoy recargándoles trabajo, solamente pues vamos a evaluar pues el portafolio, que los contenidos del programa vayan en el portafolio, para que así evaluarlo al final del ciclo. Les agradezco mucho por su atención prestada y que tengan un feliz día. Que Dios me los bendiga.